Buenas tardes. Que el Señor les bendiga bien mucho a cada uno. ¿Cómo están ustedes? Gloria a Dios. Yo también estoy bien bendecido, gracias a Dios. Estoy feliz de estar aquí, gracias a Dios. Es una bendición, es un privilegio poder servirles. Y después del domingo pasado, pues celebramos la resurrección. Y no pude ir solamente así, no podemos solamente hablar de la resurrección y luego, digamos, pasar a la siguiente página, al siguiente paso de nuestra vida, porque todavía hay más. Si Jesús resucitó, como dijo, en el tercer día después de haber muerto por nosotros en la cruz, pero la promesa, si su anuncio, cuando él profetizaba de su muerte, siempre decía que iba a ser el tercer día, pero cuando él resucitó, si no tuvo otra plática, no sé si ustedes se acuerdan, y estuvimos estudiando esto el miércoles, cuando Jesús resucitó, no se fue inmediatamente al cielo. Sí, y eso es muy importante y significativo porque duró más de un mes antes de irse al cielo. Duró 40 días. 40 días es muchísimo. Sí, ¿por qué duró tanto tiempo? ¿Cuál es el propósito de tal cosa, de tanto tiempo, más de un mes, estar alrededor en este mundo ahora con un cuerpo muerto, resucitado? Sí, probó que podía comer, no que la comida ahora lo alimentaba. Él tenía este cuerpo que había resucitado de la tumba, ya de estar ahí 3 días. Pero entonces yo creo que es necesario que nosotros pensemos y analicemos el por qué no se fue rápidamente. Obviamente que es un plan, obviamente que es una estrategia, es algo que Él quiere que entendamos y que crezcamos en esto. Y es que su único mensaje después de que había resucitado era que hiciéramos discípulos. Dice, ahora los envío así como yo fui enviado. Si él quiere entonces, la resurrección anuncia que les dio, su muerte anuncia que nos perdonó. Ahora somos perdonados sin el temor a la muerte, porque Él venció la muerte. Sí, y ahora tenemos un propósito. Si el llamado después de todo esto es ser suyos y hacer otros también suyos. ¿Entiende eso? Sí, ese es el único propósito por el cual el Señor se quedó 40 días. Dice que se les estuvo apareciendo a sus discípulos porque ya no tenían cuerpo normal. Sí, en la primera aparición que tuvo en el mero día de la resurrección, cuando resucitó, el mero día, el mismo domingo en la noche, dice que estaban los judíos, los discípulos estaban escondidos en una casa con las puertas cerradas y se les apareció allá adentro. Lo que quiere decir que este cuerpo glorificado, que el que vamos a tener nosotros cuando resucitemos, puede hacer cosas que no es normal, que no son normales. Puede comer, puede atravesar paredes, sí, y puede flotar, porque Jesús con su cuerpo empezó a flotar enfrente de toda la gente. Dice que se le apareció a más de 500 personas. En la Biblia dice eso. Y vamos a analizar esto. Me gustaría que lo pensáramos así, de esta forma. Me gustaría que lo meditáramos y que fuéramos dentro de este estudio de esta manera. El Señor quiere que yo, que veas tú que el Señor resucitó, murió, resucitó, para que tú tengas el compromiso ahora de la fe que tú tienes. Esta semana, casualmente, 3 personas en pláticas, y uno es así nomás, vamos a dejarlo, son 3 personas que me dijeron, ¿cómo puedo? Porque la cosa, hermanos, es esta: si nosotros no creemos o no confiamos en Él, el problema que en la Biblia dice, en la Biblia dice, si tú caminas conmigo, eso es, el Señor dice, si tú caminas conmigo, yo camino contigo. Entonces, eso es importante, porque si nosotros no caminamos con Jesús, o sea, si nosotros no lo seguimos a Él, te prometo que la Biblia dice que Él no va a andar atrás de ti. Ahora, Él tiene una gracia, se le llama la gracia común. Sí, malos y buenos respiran, para todos sale el sol y el aire que Dios entregó a todo el mundo. Sí, pero la salvación, la vida eterna, solamente se obtiene al que la quiere. Solamente la obtiene el que la quiere, el que la pide. No sé cómo lo tome usted, pero eso significa libertad. Dios nos dio libertad de rechazarlo. Y también nos dio la libertad, privilegio increíble de decir, sí, yo quiero seguirte. Porque Él, digamos que ahora, porque quieres, pues, porque lo amas. Porque tú también quieres como Él quiere, y tú también lo amas como Él te ama. O ese es lo que tú quieres, ese es el plan. Entonces, el propósito de la salvación, lo que iba a decir es que de esas gentes que casualmente, mientras que yo estaba estudiando todo esto, me dijeron en su forma de preguntar, uno me dijo, ¿cómo puedo limpiar mi alma?
Otro me dijo, yo no sé si yo estoy en los caminos del Señor, pero ¿cómo me encuentro con la seguridad que soy de Él? Sí, hay muchas veces nosotros, los que ya tenemos, digamos, un tiempo caminando con el Señor, uh, o hay gente que nace siendo hijo de alguien cristiano, sí, y se le olvida, sí, que la Biblia dice que nosotros tenemos que tomar un momento en la vida y personalmente hablar con Él y decir, yo te recibo como mi Señor y Salvador. Si yo abro mi corazón a ti, entiendo todo lo que hiciste y ahora lo entiendo para mí. Lo recibo la muerte en la cruz por pago de mis pecados, recibo la resurrección como para saber yo que tengo vida eterna y te recibo a ti como mi único Dios y Señor. Se nos olvida que tenemos que inducir a otros a hacer eso porque ya lo tenemos nosotros, pero ya se nos olvidó cómo hacerlo. Sí, y ahora porque nosotros no lo practicamos, digamos, no estamos compartiendo eso, hay gente como la que me encontré que dicen, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Y la respuesta es, no, pues lee tu Biblia, busca, o sea, tienes que decirles, el Señor dice en Romanos 10, del 8 al 10, que tienes que recibirlo, tienes que proclamarlo con tu boca, que tienes que llamarlo Señor, y una vez que tú lo llamas Señor de tu vida, el Rey de tu vida, tu dueño, sí, entonces eres salvo. Entonces Dios permite que tengas su promesa de vida eterna. Es glorioso y no es difícil, pero como es tan sencillo, como el Señor lo puso tan sencillo, como que lo tomamos a pecho, como que es un hecho, así debe ser, así le tienen que entender. Pero nosotros somos los que estamos siendo enviados a hacerlo. Nosotros somos los que somos los responsables de que otro lo entienda, no nomás yo. ¿Sí? Todos nosotros, cada uno de nosotros. Que el que no quiera, el que no lo haga, tristemente, no, o sea, Dios no te va a llevar al cielo si tú no quieres. Y hay formas en la Biblia que nos dice que lo hagamos y es bien sencillo, no tienes que hacer nada, nomás tienes que aceptarlo, tienes que recibirlo. No es difícil, pero tiene que estar ahí enfrente. Ahora, el día que llegues al cielo y digas, yo te seguí todos los días, pero no te recibí como mi Salvador. Si no sé qué el Señor va a decir, Él es bueno, pero tiene que haber algo que nosotros, que nos llame. Yo soy obediente, esa es mi palabra, es la palabra de Dios, yo la creo, eso es lo que yo creo, porque no podemos creer en Dios fuera de su palabra. Eso sería idolatría. Hacemos un Dios que nosotros queremos como sea. Si Dios se nos presenta en la Escritura de la forma que Él se nos presenta, y no hay otra forma de ser Dios más que la forma que Él se nos presenta a ser Dios, porque nos describe cómo es Él. Entonces no podemos pensar en un Dios, digamos que flaco o gordo o con pelo largo. Sí, cuando Él se nos presenta como se nos presenta en la Biblia, tenemos que confiar en Él, como se nos describe. Así vamos a comenzar. Déjeme, voy a leer un versículo que con esto quiero comenzar. Es en Hechos 4:12. 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, no hay una denominación, sí, no porque vengan a esta iglesia o aquella denominación, sí, no es la iglesia, los hombres no damos salvación a nadie. Nosotros damos la información de cómo Dios dijo, entonces los hombres encuentran su forma y su decisión de hacerlo, y luego basado en lo que la Biblia dice que nosotros no podemos cambiar, entonces así puede ser salvo. Y aquí dice que ningún otro, no importa en qué donde estés parado, en ningún otro hay salvación, en ningún otro nombre dado a los hombres más que en el nombre de Jesús, en el poder, la autoridad de Jesús. Jesús dice en Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Entonces no es otro Dios, es el único y mismo Dios. Es en Él que tenemos salvación. Fuera de Él no hay salvación. Ahí va. Dios Todopoderoso, ayúdanos, Señor, para entender esto. Ayúdanos, Señor, para que, de acuerdo a la sencillez de la palabra que tú quieres que oigamos, la entendamos y la practiquemos, la pongamos en obra en nuestras vidas. Tengamos compromiso cuando escuchemos la verdad, compromiso con la verdad, con tu palabra.
y así te adoremos, aún con nuestra obediencia, con ser sumisos a tu palabra. A ti la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues acá es con una clase de introducción o pensamiento de todo lo que pasó de la muerte y resurrección. Puse así: el Padre envió al Hijo. El Hijo bajó del cielo para nacer como hombre, creció y se ofreció en sacrificio para pago por el pecado de los seres humanos. Pues todos los humanos pecamos, no hay excepciones, todos pecamos. Dice, y no hay nada que podamos hacer para que Dios nos perdone, porque el pecado nos lleva a la muerte. Entonces, eso tenemos que tener conciencia de eso. El pago del pecado es muerte. Entonces, porque todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios una vez que pecamos, y lo cual es, todos pecamos. Entonces, no podemos ser perdonados por Dios porque el pecado nos trajo a la muerte. El pecado, si nosotros muriéramos por nosotros mismos, eso quiere decir que moriríamos sin ninguna esperanza, ¿sí? Nosotros no podemos morir por nuestro pecado, porque al morir mueres y te vas sin perdonar, no consigues nada, pues no pagas nada, especialmente porque un pecador no puede pagar por el pecado de nadie, porque el pecado te hace sucio y te hace, digamos que menor costo que lo que cuesta el perdón. La muerte de un pecador no vale lo que el perdón cuesta. Eso, pero por eso es que Jesús tuvo que ser sin pecado, tuvo que ser Dios muriendo por los hombres, morir todavía encima de todo, pero luego no nada más quedó muerto, pero resucitó. Eso sí cumplió con todo, pagó la deuda y luego resucitó, dándonos a todos la esperanza de la vida eterna. Sí, por eso, porque todos somos pecadores y nuestro pecado nos lleva a la muerte eterna, tristemente, sin salida. Dice, y no hay nada que podamos hacer para que Dios nos perdone, porque el pecado nos lleva a la muerte, y ya muertos, pues solo queda el infierno eterno. Pero Jesús, quien vino de Dios, eso dijo Jesús, yo vine de Dios y vuelvo a Dios. Dice, fue no solo asesinado, pero fue perseguido, y lo apresaron y lo torturaron, y con burlas le escupieron en la cara y lo martirizaron, hasta que le desfiguraron su rostro, maltratando su cuerpo, y lo crucificaron y murió en la cruz como él lo había anunciado. Sí, tenemos que simplemente tener esto en consideración. El Señor Jesús nos quiso hacer saber todo lo que costaba nuestro pecado. Sí, desde que vino a este mundo y hacerse una persona completamente inocente, y cuando nació como bebé dependía de mamá y papá para sobrevivir como todos nosotros, como cada uno como cada ser humano, aún siendo él Dios. Sí, todo eso es parte del pago por nuestro pecado. Todo esto es el sacrificio. Para esto fue enviado el Señor. Todo, aún llegando pues a la cruz, todo desfigurado. Hasta que le desfiguraron su rostro, pues acá dice, pero todo esto era necesario para pagar nuestros pecados. Todo el sacrificio, todo ese muerte que él tuvo y todo ese martirio que pasó y tortura, lo merecíamos nosotros por el pecado. Eso es lo que merecemos hasta morir todavía así, porque pecamos. No estamos pagando, nuestra muerte no paga nuestro pecado, nuestra muerte es todavía el castigo de haber pecado. Pero Jesús lo profetizó varias veces. Pues este es su único objetivo por el cual dejó su trono. Sí, Jesús dejó su trono porque los hombres no podían salvarse. Si alguna persona cree en todo el mundo, en todos los tiempos, que puede salvarse a sí mismo por ser bien buena, por hacer obras, por abandonar, digamos, los vicios. No sé si alguien cree que alguien puede, si alguno de nosotros creemos o ha escuchado a alguien que diga, acá tenemos salvación, o si haces esto y esto y esto puedes salvarte. Todo eso es contra, si te conviertes en una persona que es contrario a Dios, porque si hubiera una sola forma de que el hombre pudiera ser salvo, entonces Jesús no hubiera venido, no hubiera dejado su trono, porque hay una forma de salvación diferente que él. Cree que en otra cosa, en otra persona, en un grupo, o en tus obras, o en tu gran bondad, tu santidad, puedes llegar a ser salvo. Entonces estás, digamos que, descontinuando lo que Dios dice, rechazando la salvación que él trajo, de la forma que él la trajo. Entonces, si Jesús tuvo que dejar el cielo, quiere decir que no hay otra forma de salvación para los hombres. Y si Jesús, todos estamos muertos en pecados, y vamos a pagar con eso, vamos a pagar en el infierno.
Entonces, todas las personas que creen que pueden ser salvos por otra forma, todavía tienen su pecado y van a ir al infierno. Por rudo que parezca, ahí se oiga, no soy yo el que lo dice. Así es terrible. Pero la razón es que hay tanta gente que cree que puede ser salvo haciendo buenas obras, siendo bueno, y se van a quedar con su deuda para siempre, porque el único que puede salvar es Dios. Dejó su trono. Pues si Jesús no sufre todo esto, ningún ser humano tendría acceso al cielo, pues todos por pecar y en toda justicia, por pecar, estamos condenados a muerte eterna en un lugar de castigo, de oscuridad, de fuego y de angustia sin fin. Wow, puse acá. Pon atención a esto, por favor, hermanito. Si tú eres un ser humano como yo, lo cual yo creo que sí somos todos, y no Jesús y aceptado su sacrificio por tu pecado, ¿qué crees? Todavía tienes tu pecado. Y Dios te pedirá cuentas por ese pecado. Y justamente te echará al lago de fuego de muerte eterna. Por favor, recibe a Jesús hoy. Es urgente, pues Jesús paga solo para los que acepten que Él muera por ellos. Jesús, pues, después de morir, volvió a vivir así. Pagó con la muerte nuestro pecado, pero resucitó porque Él es eterno, porque es Dios. Jesús, aunque murió, aún vive. Por eso nadie más puede salvarnos. Y Jesús no puede ser alguien más o menos que Dios. La gente que opina que Jesús no es el único y el mismo Dios que creó todo, tampoco puede recibir salvación, porque están pensando que alguien que no es Dios puede morir y resucitar y aún pagar por sus pecados. Si este es siendo la cosa es, si alguien cree, ahí te va, cree, porque esa es la otra idea. Primero es pensar que yo puedo salvarme por mis obras, o por pertenecer a este grupo, o a este otro, o por hacer algo, si por algo que no sea Dios. Error. Solamente Jesús puede perdonar los pecados, por eso vino del cielo. Ahora, si hay gente que dice, porque hay mucha gente, y se los advierto, hay gente religiosa que hablan de que Jesús es Salvador, su Salvador. Yo los he oído, muchos de ellos hablan de que Jesús es mi Salvador, pero tu pregunta a una persona que tenga la duda, si le tienes que preguntar, ¿es Jesús tu Salvador? Dios es divino. Si la gente dice que no es divino, que no es Dios, todavía esos que llaman a Jesús Salvador, pero que creen que no es Dios, todavía tienen su pecado. Porque si Jesús no es Dios, entonces es un ser pecador que no puede quitarte el pecado por pecador, porque es un ser creado. Tampoco puede volver a vivir porque es un ser creado, una persona que tiene principio y fin. Jesús es, como Él dijo, yo y el Padre uno somos. Cuando le preguntaron, ¿eres tú el Cristo? Dijo, no nomás eso, tú lo has dicho, pero ¿qué va a pasar cuando lo veas venir y los ángeles del cielo le sirvan? Porque es Dios. Todos los apóstoles murieron porque Jesús era Dios. Jesús mismo fue a la cruz porque dijeron blasfemia, siendo hombre se hace Dios. Ellos lo entendieron muy bien, por eso lo mataron. Es hoy, después de todo este tiempo, que la gente quiere todavía la salvación a través de Jesús, pero diciendo que Él no es Dios. Esa sí es una blasfemia. Porque nadie más puede quitarte el pecado. Si los enemigos de Jesús dijeron eso, solo Dios puede quitar el pecado. Ahora entendemos, Él es Dios, por eso quitó el pecado. Por eso Él resucitó a los muertos. Se le estuvo apareciendo a la gente después de muerto. Se le apareció a Pablo después de 5 años de muerto. Cuando lo perseguía, se le apareció una luz grandísima. Pablo dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque es Dios. Así de sencillo. Pues acá, o Jesús es hombre o Él es Dios. Y si solo Dios perdona los pecados, Jesús murió y resucitó y profetizó que volvería y llevará con Él a todos los que le esperen solamente. Hasta ahí con el pensamiento y vamos al estudio. Este día solamente quiero analizar un pasaje y con eso vamos a irnos. El pasaje es de Lucas
24. Es Lucas 24, del 44 al 48. Lo voy a leer y luego nos damos como despacito analizándolo y profundizando en este pasaje, que es una de las veces que Jesús se despidió de sus discípulos ya resucitado y les dijo, así dice ahí, estas son las palabras que os hablé dice, estando aún con vosotros. Estaba diciendo Jesús a sus apóstoles, a sus discípulos, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Sí, les prometo que este pasaje me ha traído, como dicen cuando alguien está enamorado, me ha traído como cacheteando las banquetas. El Señor dice, a este punto abrió el entendimiento. ¿Sabías qué cosa más grande? O sea, no es de que nosotros seamos tan capaces ahora le puse atención y luego yo ni siquiera podemos presumir de eso. De que yo ahora puse mucha atención y luego descubrí, sino que Él te abre el entendimiento. El Señor te hace algo, te abre el entendimiento de las Escrituras. Cuando la entiendes, tienes que gloria a Dios. Gracias, Señor, porque ahora lo entendí. Porque no lo entendí, no importa cómo me lo dijeran. La cosa es de que la verdad la oímos todos los días. Pero cuando la entiendes es porque el Espíritu Santo vino, te poseyó e hizo un poder de Dios para abrirte el entendimiento y ahora lo entendiste, te cayó el 20. Aquí dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Dice en el 46 de Lucas 24. Y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase. Sí, también fue necesario que resucitase de los muertos al tercer día. Sí, no nada más era necesario que padeciese, pero era necesario que resucitase después de 3 días. Que se predicase, y luego dice, ¿para qué? Y que se predicase en su nombre, sí, en su poder, por lo que Él hizo, el arrepentimiento y el perdón de pecados. En todas las naciones, esto es, no solamente está hablando a los judíos, pero era a todas las naciones, esto quiere decir que para todo el mundo. Comenzando desde Jerusalén. Aquí el gran problema es de que cuando Jesús está hablando allí y diciendo que tenía que predicarse, entonces dijo, nosotros, aquí volvió con todo el mundo y le dice, y vosotros sois testigos de estas cosas. Esto es, el que entendió ahora necesita testificar de lo que entendió. Vamos a ver este pasaje. Guíanos, Señor, ábranos el entendimiento de las Escrituras. En el nombre de Jesús sea amén. Jesús lo explica aquí. Lo que está escrito de mí, eso fue lo que dijo el pasaje, y les digo esas cosas de lo que se ha hablado de mí. Cuando dice en la ley de Moisés, que es en un todo el sistema de sacrificios establecido por orden de Dios mismo. Esto es cuando Jesús dice, ustedes ahora van a saber lo que está escrito de mí en la ley de Moisés. Entonces les explica y entienden, y ojalá entendamos aquí, que la ley de Moisés, que fue enviado por Dios a construir este lugar de sacrificios, y le dijo cómo lo hiciera, y lo establecieron perfectamente bien en el camino, ¿sí? Cuando habían salido de Egipto, y tenían esta arca del testimonio, el propiciatorio, se estaban ofreciendo sacrificios por los pecados del pueblo y todo esto. Jesús está diciendo, eso era una forma de hablar de mí, una antesala de lo que iba a suceder, del lugar, del santuario, de los sacrificios por el pecado. Jesús dice, todo esto habla de mí, está dirigido a mí, está indicando que vengo. Les dice Jesús a sus discípulos, toda la ley de Moisés habla de mí, habla de que yo vengo un día y voy a perdonar los pecados. No hay forma de escaparnos. En toda la Escritura habla de eso. Habla de que Jesús es el que viene a redimirnos, viene a perdonarnos. Él es el que tiene el poder para pagar el pecado, nadie más. Dice, es todo el sistema de sacrificios establecido por orden del Dios mismo. Sacrificios que indican con toda claridad la necesidad de derramar sangre para quitar el pecado. En la ley de Moisés se necesitaba derramar sangre para cubrir los pecados del pueblo. En Hebreos 9:12 al 15 y luego 24 25, para no leer tanto, Hebreos 9 del 12 al 15 y del 24 al 25, dicen del 9 al 12, perdón, del 12 al 15.
del capítulo 9 de Hebreos. Y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros. Y una vez que ya llegó Jesús, ya no necesitamos los chivos y los borregos para hacer el sacrificio, sino que, dice, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Déjate digo, para nosotros, digamos que no es tan claro. Para los judíos, en el tiempo de Jesús, aún para Moisés y de ahí para atrás, por el sistema sacrificial, ellos estaban confiando que el sacrificio del animal, sí, la sangre derramada en el propiciatorio les cubría su pecado. Ellos sí entendían muy bien. Entonces, aquí dice, en el tiempo, sí, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Jesús dice, con su propia sangre, sin mancha, sin pecado. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, sin mancha, sin pecado, siendo Él Dios, cubrirá, matará el pecado de nosotros, nos quitará conciencia de obras muertas? Es súper claro y súper hermoso, simplemente de analizarlo y de creerlo. Jesús dijo, la ley de Moisés habla de mí, porque el sacrificio habla del sacrificio que iba a hacer por nosotros. Dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Ahora, si nosotros confiamos que Jesús es el Salvador y que su sacrificio cuesta mi pecado, entonces ahora yo y tú tenemos conciencia. No es que nos la sacamos de la manga los cristianos, es que está escrito en toda la Biblia. Jesús iba a pagar por el pecado de los hombres, es el único que puede, sí, y ahora tenemos esperanza de vida eterna. No porque leímos un versículo en la Biblia, es porque toda la Biblia está enfocada en que Él es el único que puede perdonar los pecados. Dice el 24-25 todavía de Hebreos 9, porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, y Jesús no fue al sacrificio, no fue a la arca del testimonio a morir allí, sino que fue a la figura del verdadero, sino que en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como lo hicieron todos los sacerdotes en la tierra, como entra el sumo sacerdote al lugar santísimo cada año con sangre ajena. Si Jesús no lo hizo, no ofreció el sacrificio por nuestros pecados con sangre ajena, ¿se entiende eso? Él mismo, siendo el sumo sacerdote, y el sacrificio mismo, ofreció su propia sangre en pago por nuestros pecados en el santuario celestial, el cual Dios aceptó. Somos aceptos ante el Padre por lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Qué cosa más hermosa y más grande. Sí, no. Ahí te va. Cuando oímos hablar, digamos que dije hace rato, no tenemos conciencia predicar salvación a través de recibir a Jesús por fe, porque ese es el evangelio, pero se nos olvida, ¿sí? que este no es una, digamos, un método, una clave secreta para ser salvo, sino que a través de toda la escritura se hizo súper clarito que si no es Jesús el Salvador, no hay salvación. Que el sistema de sacrificios anunciaba un sacrificio verdadero que iba a suceder el día cuando no fuera sangre de toros y de becerros y de chivos, sino que un sacrificio del que no tiene pecado. Iba a derramar su sangre como lo hizo, sacrificarse por nosotros, llevar el sacrificio, llevar su sangre y rociarla en el propiciatorio de la misericordia en el cielo. Y luego Dios iba, si en la tierra lo aceptaban y todo el mundo estaba consciente de que si no había sacrificio por ellos no estaban limpios, ahora con el sacrificio que se hace en el cielo de parte del sacerdote, somos sacerdote de Jesús, que Él mismo es el sacrificio, el que tenía que derramar su sangre, y la sangre es de Él, se derrama en el cielo, y ahora nosotros tenemos que aflojar el aire y decir, gracias Dios, porque ese sacrificio vale mi pecado, y ahora soy libre de pecado. Jesús dice esto con referencia a la ley, pero también menciona los profetas, que son
esos profetas dijeron profecías súper claras, exponiendo el sacrificio del Mesías Salvador desde el momento de la mera caída. Sí, lo más seguro, sí, la mayoría de teólogos afirman que Moisés escribió Génesis, los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco. Sí, entonces Moisés, comenzando por Moisés, escribiendo Génesis, él profetizó, la Biblia está escrito en Génesis 3:15, y pondré enemistad. Es el mero momento de la caída, cuando el hombre cae en pecado, se obedece a Dios y luego va a empezar a morir. Ahí en la mera caída, cuando el hombre pecó y empezó a morir, vino la muerte. Le dijo Dios a la serpiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza. La simiente de la mujer va a herir en la cabeza a la mujer, y tú le herirás en el calcañal. Sí, porque le iba a hacer sufrir. Sí, aún eso, desde esa mera caída, ahí comienza la profecía del Mesías. Ahí comienza la profecía de que iba a venir uno con el poder para aplastar la cabeza de la víbora, para aplastar, para quitarnos de encima al diablo que nos quiere llevar al infierno como del lugar. En Isaías, otro profeta, 52:14 dice: ¿Cómo te asombraron de ti muchos, de tal manera que desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que de los hijos de los hombres? Esto es, Isaías profetizó que iba a ser descuartizado antes de morir. Sí. Y luego dice en Isaías 53, siguiente capítulo: por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá sus despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Jesús dice: la ley, que es el sistema sacrificial, habló de mí. Los profetas del Antiguo Testamento, empezando desde la mera caída, hablan de mí, indican que yo vengo. ¿Se entiende eso? Sí, la Biblia toda habla del Evangelio, de la venida del Mesías. Sí, no debemos pensar nosotros que esto es lo que sucedió hace 2000 años, cuando vino Jesús a la tierra. Toda la Biblia habla de la venida del Mesías. Jesús dice: antes de la fundación del mundo, sí, Dios escogió a la gente, que los que en él creyeran, a los que todavía no nacía. Antes de la creación, Dios y Jesús, que es Dios y Dios con Dios, hicieron el plan de que el que creyera en el Hijo tenía vida eterna, antes de que existiéramos, y luego existimos. Sí, y a través de la Biblia se ha estado mencionando que va a venir el Mesías, que va a venir el que va a aplastar la cabeza de la víbora, que va a tener que ser desfigurado, que va a tener que ser matado, no va a morir por sí, dice la Biblia. Sí, y luego llegó. Y Jesús, cuando se va, dice: ¿se acuerdan que las Escrituras hablaron de mí? La ley y los profetas y los salmos también, dice. Vamos para allá. Sí, dice todavía otro profeta, Jeremías 23, del 5 al 6. He aquí que vienen días, dice Jehová, en el que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre, con el cual llamarán Jehová justicia nuestra. Esta profecía de Jeremías está súper hermosa, porque habla del Salvador, que su nombre será Jehová justicia nuestra. Jesús, el nombre de Jesús es Jehová salva. Este es salva con justicia. Ese es el nombre del Mesías, que es mismo Dios. Los salmos, en Salmo 16, este versículo siempre me ha gustado mucho, pero el 11, pero junto con el 10 dice, Salmos 16, 10 y 11 dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Esto es, no va a quedar para siempre en la tumba. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Eso es lo que hay. Esa es la recompensa del que cree en Jesús. No solamente, sí, aquí en esta vida Jesús dijo: voy a estar con ustedes cada día hasta el fin del mundo. Si no importa si te va bien o te va mal, Dios está con nosotros. O sea, amén. Hasta aquí. Pero el Señor promete que en su presencia, plenitud de gozo y delicias constantes para siempre. Esto es, en el cielo hay el más grande gozo que puedas entender,
y delicias constantes para siempre. Esa es la recompensa, eso es lo que Él ofrece cuando estamos en su presencia. Job, otro de los profetas, dijo en Job 19:25: yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo, se resucitará. Gloria a Dios. Lucas dice que Jesús les abrió el entendimiento, lo que estamos leyendo acá, de las Escrituras. Yo puse aquí para continuar: Jesús, danos tu espíritu y así entender en el nombre de Jesús, Señor. Que el Señor de veras nos haga entender. Vimos cómo es que Jesús indicó que la ley habla de Él, que los profetas hablan de Él, que los salmos hablan de Él. Y así les abrió el entendimiento y ahora entendieron las Escrituras y reconocieron a Jesús como Dios. Sus discípulos. Ojalá que nosotros también. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Él es la paz que vino del cielo. Él es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Es en Él que confiamos, es en Él que creemos. Ahora nuestra responsabilidad es ir y predicar el Evangelio, decirle esto a otros que también lo entiendan. En Isaías 29, del 18 al 20 dice: en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Y este pasaje que me encanta, esto ya es en el Nuevo Testamento, 2 Corintios capítulo 3 versículo 14 al 16 dice: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Sí, déjate digo lo que es esto, me encanta, y casi chillé cuando lo leí en este contexto. El Señor dice que Él va a quitar el velo del creyente, del religioso, perdón, sí, de la persona que quiera seguir a Dios. Sí, mucha gente quiere seguir a Dios en sus religiones religiosamente, pero el día que le digan sí a Jesús, sí, el día que digan: Señor, tú eres mi Salvador, recibo el sacrificio por mis pecados, aquí dice que es cuando quita el velo. Y ahora puedes ver claramente, como lo hizo con sus discípulos. Él les abrió el entendimiento. Eso es, una persona entre más entrega verdadera, no apariencia, ¿sí? No es para que los demás vean, es que tú verdaderamente decidas a vivir como la Biblia dice, te sometas a sus palabras, a sus preceptos. Ahora confíes en Él, digas: aunque te vaya mal, Señor, ¿qué me quieres enseñar? Esto es algo que yo necesitaba, así que todo lo que Él haga en tu vida sea para su gloria y tú lo reconozcas, porque Él es tu Salvador, porque Él es tu Señor, y lo que tú quieres es estar con Él aquí en la tierra, como Él dice, y en el cielo, como Él quiere. Entonces, la verdad. Entonces dice el Señor que Él va a revelar, te va a abrir los ojos a las Escrituras y vas a tener entendimiento. Porque dice ahí otra vez, dice: les queda el mismo velo no descubierto, el cual por... Luego dice: y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, de los judíos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará. El asunto es convertirnos a Jesús. Los religiosos no entienden nada y van a seguir con el velo puesto, no van a ver bien, no van a entender nada. Es los que le entreguen su vida a Jesús. Cuando se conviertan al Señor verdaderamente. Entonces, no entender lo que las Escrituras con claridad dicen, muchas veces es por causa de una conversión incompleta. Como dice la distinguida India María: ni de aquí ni de allá. Hermanos preciosos de mi corazón, Jesús explica que era necesario que Él padeciese y muriera y aún resucitara al tercer día. Era necesario, e incluyendo que era gran necesidad que Él padeciese y que muriese y que resucitara. Que en su nombre se predique el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Todavía eso es de gran necesidad. Y el Señor dijo: es necesario que Él padeciera, que Él resucitara y que se fuera a predicar el Evangelio. Es tan necesario. Si una vez que Él se fue, Él dijo: yo los envío como yo fui enviado. Entonces necesitamos nosotros ponernos las pilas y empezar a predicar el Evangelio
acomodé el lugar de acuerdo a nuestra capacidad. Si tú has recibido a Jesús en tu corazón, Él es tu Señor, entonces tienes que decirle a tus hijos, tienes que decirle a tu tía y a tu vecino quién es el Señor y qué hizo por nosotros, porque también a ellos les corresponde. Es tu obligación como cristiano, si estás siendo enviado por Jesús mismo, con la autoridad de Él y en el poder del Espíritu Santo, a compartir el Evangelio. Hay diferencia, fíjate muy bien, hay diferencia entre predicar el Evangelio y ser testigo de Él. Porque cuando eres testigo del Evangelio, aun cuando no hablas, la gente viene a los pies de Cristo. Uno de los padres de la iglesia, de los primeros cristianos, dijo esto y me gustó mucho. Sé tan efusivo, predique el Evangelio con tanta fuerza, que haya situaciones en las cuales tengas que abrir tu boca. ¿Entiendes? Ser testigos de Él. Eso es lo que dijo Él. Sean mis testigos. Vivan el Evangelio. Salvación por fe, por gracia. Eso es. Así explica Dios en carne lo que tenemos que hacer. Su persona divina. Juan 6:62 dice: pues que Jesús le explica al sacerdote cuando le dijo: ¿eres tú el Cristo? Dinos. Y él dijo: pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Sí. Déjenles digo, Juan, el apóstol Juan, no tiene un pasaje, está en Mateo, está en Lucas, está en Marcos, pero Juan no tiene un pasaje en donde diga que Jesús resucitó. O sea, no está ahí. O sea, los demás dicen, y lo vieron irse, vamos a verlo, pero Juan no lo pone porque Juan, yo digo, a mi entender, lo sabe. Sí, lo platica porque es un hecho. Sí, Juan no lo duda ni tantito. Él toma como que nosotros tenemos que saberlo cuando él habla de estar resucitado. Cuando él habla de que Jesús es Dios, porque está en Juan 10:30. Sí, cuando Juan habla de Jesús resucitado, que Jesús va a venir otra vez, es un hecho para él. Lo asume. Es algo que él simplemente no tiene que explicarlo. Es algo que lo tiene que compartir, lo tiene que decir. Aquí en Juan 14:28, perdón, en Juan 6:62 dice: pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Esto es, Juan dice, Juan entiende, Jesús es Dios. ¿Dónde estaba primero cuando él tiene que volver a estar? ¿Dónde estaba antes? Sí, volvió. Jesús dijo: vine del Padre, vuelvo al Padre. Entonces, es un hecho, Jesús es Dios. Dice en Juan 14:28, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Jesús le dijo a sus discípulos en Juan: si me amaras, sí, porque todos dijeron, te tienes que ir. Dice Jesús: si me amaras, estaban tristes, os habrías regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Sí, entonces el que Jesús vaya al Padre de donde él vino, sí, no es motivo de tristeza para los apóstoles que estaban conviviendo con él, que lo conocían, tal vez de que cuando estaba chiquillo, se va a morir, está hablando de que se va a ir. Jesús dijo: no sé, ¿por qué se entristecen por eso? Si me amaran verdaderamente estuvieran felices, porque voy al Padre. Sí, es necesario que vaya al Padre, que yo resucite. Jesús en el Juan 14 ya había dicho: me voy, pero vuelvo otra vez para tenerlos conmigo, porque quiero que donde yo estoy, también ustedes estén conmigo. Entonces el Señor se fue porque era necesario irse. Sí, porque vino a morir por nosotros, resucitó para nuestra vida eterna. 1 Timoteo 3:16 dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Sí, el misterio de la piedad significa amor. Ese es el misterio del amor. Conoce el amor. Dice: Dios fue manifestado. Perdón, otra vez. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Si nomás piensas en esa frase, así de entrada. Dios, ¿cómo es la manifestación de Dios en la carne? ¿Es Jesús? ¿Crees que sea Jesús? Claro que es Jesús. Pero qué explicación tan hermosa cuando Dios fue manifestado en carne. Se nos puede pasar desapercibidos, pero que nos explique alguien que no cree que Jesús es Dios, que nos explique este versículo. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Bendito sea el Señor
Señor, hermanos. Si no es algo que los hombres acomodemos para entonces creerlo. Dios nos explica con lujo de detalle quién es Él, por qué vino, qué vino a hacer. Luego que volvió y nos dejó la tarea. Si ya escuchaste, si ya entendiste, entonces sé testigo mío, donde quiera que vayas, porque te espero para que estés donde yo estoy. Gloria a Dios. Mateo 26:64, Jesús le dijo: tú lo has dicho, además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, que eso significa con todo el poder de Dios, es sobre la diestra, y viniendo en las nubes del cielo. Conclusión final, hermanos, de mi corazón y de mi vida. Hechos 4:12, donde pensamos: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. Voy a leer este versículo que tengo aquí, que es en Romanos 10. Y lo voy a leer ahorita porque es necesario que después de que oímos esto, esta es la verdad, este es el evangelio, esta es la vida del cristiano, es necesario que tomemos conciencia y que por lo menos le digamos a Dios: Señor, yo sí quiero lo que tú quieres, me arrepiento de mis pecados y te declaro mi Señor y Salvador. Esto dice la Biblia en Romanos 10, del 8 al 10. Mas, ¿qué dice? Así dice ahí: cerca de ti está la palabra, la verdad que acabamos de escuchar. Ahora la decisión está en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Luego dice acá, en el 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, eso sería que Jesús es mi dueño, sí, que ya no soy yo mi Señor, pero que está Él primero que yo. Si confesaras con tu boca que Él es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Esto quiere decir, Él es tu Señor y Él vive eternamente, porque tiene el poder de Dios en Él. Si tú crees esto, si Él murió por ti y te quitó los pecados y es Dios, entonces tú eres salvo. Dice que tenemos que confesarlo con nuestros labios. Amén. O sea, dice que no nomás es agarrarlo y ponerlo en el cajón, la verdad. Pero aquí dice súper claro que tenemos que confesarlo con nuestros labios, creerlo en nuestros corazones. Otra vez. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Luego dice en el 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si eres un ser humano, tenemos que saber que Él es Dios y que Él perdonó nuestros pecados, y luego tenemos que decirlo, tienes que confesarlo. Si hay algo que el Señor quiere, si de la misma forma que Él quiso hacerse hombre, Él también quiere que nosotros expongamos de nuestra persona el que Él es nuestro Señor, el que nosotros creemos que Él es Dios. Vamos a hacerlo. Amén. Si quieres cerrar sus ojitos, Señor Jesús, sígame en mi oración y dígalo con su boca. Señor Jesús, te damos gracias por morir por nosotros en la cruz. Primero, por decidir bajar del cielo con el propósito de matar nuestro pecado. Gracias porque lo destruiste en la cruz. Me perdonaste. Declaro con mi boca, como dices tú, que tú eres mi Señor, mi Salvador, mi Dios. Fortaléceme para que cada día de mi vida te dé gloria, honra y honor. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga bien muchote. Esta es una forma de entregarle a Jesús nuestras vidas. Si lo hizo de su corazón, muchos, yo lo había hecho. Bueno, si lo hizo ahorita, otra vez, de aquí para la eternidad, allá vamos a estar con el Señor, haciéndole alrededor de su trono. Amén. Que el Señor les bendiga.